Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Finalmente, nel terror mio stolto, vede a ceffi di birra in ogni volta. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Chiave ed ecco la sacristia. Muy buenas tardes, como cada jueves comienza aquí, cada jueves y cada sábado, comienza aquí Música y Política y como siempre el elenco estable, desde el punto de vista físico, no necesariamente psicológico, Miguel Farías. Hola a todos, el elenco establo. Carlos Azócar. ¿Cómo están? Campeón nacional de judo. Y Alberto Mayol al habla. Esta semana nos introducimos en los principales teatros del mundo. Esta obra debe estar entre las más tocadas. Habría que revisar el índice de exposición, pero debe estar ahí entre las 10 o 20. Sí, no sé si entre las 10, pero entre las 20 seguro. En el INE está ese dato, seguramente. Vamos a corroborarlo. En Wikipedia, en todo caso, aparece inmediatamente el índice. Eso es. La más tocada, por lo menos en Chile, es Carmen. Lejos, así, pero como con... ¿En serio? Yo pensé que era la Bohème. No, la Bohème es en Carmen. el mundo, ¿no? Sí, la Bohème en es el mundo. En Chile es Carmen. Mira, pobre Carmen. Pobre Carminante. Pero nosotros no estamos con Carmen, estamos con Tosca. Tosca. Tosca, la más amada por Carlos. Sí, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me parece una ópera que yo creo que tiene una composición fabulosa, tiene una serie, digamos, de cambios, digamos, que vamos a ir viendo a lo largo del programa, de cambios temáticos. Creo que también inaugura una tradición que es muy interesante dentro de toda la gama del desarrollo operístico, que es básicamente el verismo y que de alguna manera permite la entrada de la ópera a una cuestión que a mí me parece muy interesante en términos también políticos, que es finalmente el tratamiento de las temáticas no, digamos, de la alta esfera, sino que estamos hablando de la miseria humana retratada de alguna manera en este tipo de óperas, de este gran arte. Y la verdad es que además es una composición que es muy conocida. Sí, y todo pasa en un entorno mojado por la política. Claro. Todo lo que ocurre tiene que ver con política. Bueno, originalmente era una obra de teatro de Sardou. Y posteriormente se transforma en ópera gracias a la mano infinitamente poderosa de Puccini. Hay una historia ahí chora porque los derechos los había comprado Franchetti.
Hubo una pugna y eso pasa desde Desde- no es de ahora, Los esas derechos peleas está- chicas Claro, como decía un amigo, los derechos no, los pero tenía uno, pero la composición la tenía el otro. No, claro, pero aún- compró los derechos y lo empezó a hacer Franchetti y le quedó grande. Y Ya. los compró por ¿sí? medio de la editorial Ricordi. Ah, Porque Ricordi todavía existe. Todavía existe, sí, Aquí pues. estamos en conversaciones. Sí, hay conversaciones ahí. Pronto tenemos novedades. Sí, porque Pero- una edición conjunta de Puccini y Farías. Claro. No, pero lo compró Ricordi y en algún momento a Franchetti le quedó grande. Pero Dijo aún que no se la podía y hablaron con Verdi, Ricordi. Exacto. Y Verdi dijo, no me gusta el desenlace. El desenlace no le había gustado finalmente como... Hay que recordar que Y el Verdi- desenlace la hizo toda. Sí. pues. Sí. Y ahí lo agarra Puccini a duras penas. No, le Sí. costó agarrarlo. Le costó como que no la quería aceptar en un comienzo. Yo creo que por el orgullo de que fue el tercero. y tercero. Quizás cuántos nombres más Bueno, a sonaron. Puccini en general le iba mal coyunturalmente, o sea, cuando montaba, cuando lograba estrenar, qué sé yo, le iba muy mal siempre los primer año, primeros 2 años, recién después las obras Pero empezaban. tú dices, le iba mal en éxito como de taquilla, ¿no? No, Ah, y en respeto de los colegas, o sea, Mira. era bien jodida. yo su- nunca Sí, no, tuvo- entendido la figura de Puccini, nunca la he estudiado tampoco. Tuvo muchos problemas siempre, muchos problemas. Hacía de- Pucherini. O sea, imagínate que las obras de él muchas veces, bueno, en ese tiempo el Teatro de Milán era muy importante, todavía es muy la Scala. importante. En ese tiempo era lejos el más importante, hoy día tiene ya competencia. Hay digamos, que ¿no? recordar que hay un único teatro que le hace digamos, que le ha hecho históricamente ¿El peso? el peso, que es la Scala de Mayol. La Scala de Mayol existió, efectivamente. pero- Carlos cantó ahí, tuvo ocasión de cantar ahí. Con teatro lleno, 3 personas y un bebé. No. El bebé se hizo un aplauso. El be- no, hay una. Efectivamente, normalmente estrenaba o con pifias altisonantes o derechamente con. Que yo creo que es más triste que cuando como te hablaban así como. Bravo. Ya. Tóquela de nuevo. Casi por piedad, Claro, así digamos. como, así bueno, como- sí, mira, tampoco está tan mal y qué sé yo. Entonces. Solo porque era Puccini, había que... Claro, entonces yo creo que es una vida difícil. Al principio estábamos escuchando la obertura de Tosca. Sí. ¿Ya? Que es muy cortita, que en realidad da paso de inmediato al primer acto. digamos. Claro, son esas oberturas que son claramente presentaciones, como que muchas veces los teatros las ocupan para dejar pasar a los últimos que vienen atrasados. Claro. Que a mí en general no me gustan las aberturas ¿La abertura del de la verismo. ópera? No, de la ópera. Del Por ejemplo, de verismo. la ópera de Mozart, de las óperas de Wagner. Para mí las grandes obras maestras de Son las Wagner oberturas. Son las de oberturas. Las oberturas, de- claro, son lo máximo. Pero Sí. es que hay una cosa, que aquí Carlos nos hizo como unos pequeños apuntes donde menciona que en la abertura hay Mención está el leitmotiv de la ópera, pero ahí hay un... ¿Tú Es consideras que, que, no, es que el leitmotiv en verdad es un término que se lo ocupa se para acuña, Wagner? se acuña, claro, lo inventaron los analistas de Wagner, ni siquiera Wagner, que tiene que ver con el motivo principal, que, o sea, no es nada nuevo, es el tema principal, El es la tema, melodía claro. principal, pero normalmente se trabaja este Con un término cuando personaje. se habla, es que más que eso, O con un con tipo de acción. personaje, con acción, con Claro. sentimiento, y la gracia es que en Wagner se trabaja con la mezcla de esto. Claro. Entonces, por ejemplo, si está el Rin tiene su motivo. Claro. Entonces, está ahí una Y se persona va y están todos mezclando tristes. con- Él Son hace tres motivos. hace una composición con esas 3 ideas y las trabaja musicalmente, ¿verdad? Claro. Cambio en Puccini, no. En Puccini le cambia el tono, nada más. No, Entonces, claro. yo le llamaría, antes se le llamaba motivo reminiscente, creo. Idea reminiscente, que es un motivo que te recuerda al Claro. personaje, a no sé qué, pero... Claro, o sea, comparado con finalmente la utilización del leitmotiv que hace finalmente Wagner. Claro. Claro, Claro, es queda como el chico paso, es como lo de Wagner es como el paso de la melodía a la armonía. Claro. Y esto vendría a ser el equivalente, digamos, en términos Claro, del claro. leitmotiv. Digamos. Es Claro. una cosa sencillita, una línea de trabajo, al lado de la otra cosa que es una cuestión robusta. Y justamente en estructural. Wagner las oberturas son obras de arte porque agarra todo, o sea, Todo y todos lo los va leitmotiv, Y todos los métodos. y los trabaja de manera magistral musicalmente. No solamente los pone, Claro, y les los, puede y los quedar pone un- una vez uno tras otro. No, O sea, es que yo creo que es una cuestión como que muchas veces, claro, tú que eres compositor y que finalmente, o sea, tienes un oído finalmente muy digamos, educado para finalmente estudiar la música, y uno que puede está iniciándose finalmente en la escucha. Es muy interesante porque finalmente pasa de que, claro, estas melodías
se piensa muchas veces que el arte y la composición es una cuestión absolutamente libre, pero finalmente con este tipo digamos, de trabajo... No, en ese tipo de cosas es una estrategia súper Es una pensada. estrategia súper Claro. y muy, digamos, muy racional. No es solamente creación. Es que o sea, es un tú poco las dos cosas. Un poco, igual, sí. tú igual te tienes que hacer cargo de orquestar. Claro, Finalmente, claro, es que una- ese es el pecado de la noción de creatividad que han instalado los gringos en el siglo XX. de la ¿ya? genialidad. Sí. De la genialidad vacía, como Exacto. sin de que, normas. de que te cae la manzana en la cabeza claro, y viene cambias el como- mundo. y viene Claro. una idea. Las ideas, para que existan, normalmente tienen que haber pies forzados. O sea, te tienen que decir, en este límite, con estas condiciones, con todo esto, se te tiene que ocurrir algo que produzca libertad a la constricción. Claro. Claro, pero dentro de ese marco. Dentro de un marco Claro. en el cual tú tienes que Claro. revelarte al marco, tienes que lograr destruirlo, pero con la potencia de una creación que es mejor que el marco. Hasta Mira. el punto de que Marco se haya marchado sin no Sí, volver. para no volver. Oye, un El buen tren de la ejemplo. mañana. Llegue ya sin él. Eso es otra ópera clásica del Vamos a Festival poner de un Viña. fragmento dentro. El Festival de Viña y San Remo. Un buen ejemplo es una pieza que ya vimos, que es una abertura de Wagner, donde sale el leitmotiv, no me acuerdo qué ópera es, que parte con el leitmotiv del Rin, no, de la creación, ¿te acuerdas? Sí, del génesis, después y Sí. se transforma en la creación, y él le va sumando motivos arriba. El Entonces, anillo, ¿no? parece, claro, El anillo. creo que sí. El anillo. Pero ahí es un buen ejemplo, porque si lo piensas, él hace un leitmotiv que tiene que ver con la creación, que a uno al oírlo tú piensas en algo que se está formando, porque te acuerdas que eran tres Claro. notitas, tararara, Claro. y después empieza el río, que es como lo mismo pero más rápido, pero ahí hay una estrategia porque hace que coincidan las 3 o 4 notas que tienen los 3 o 4 leitmotiv, todas coinciden unas con otras, entonces las puede ir superponiendo o yuxtaponiendo, porque se van escuchando todas al mismo tiempo. Claro. Entonces ahí tienes un buen ejemplo de como de creatividad casi pasional y al mismo tiempo estrategia. Ahora bien, también hay una estrategia, digamos, de la industria cultural de propiamente Wagner, que era finalmente que se acordaran. Bueno, escucha esta melodía y te acordáis Pero no del es tanto, personaje. no es tanto, porque- ¿O tú crees que eso es más atribuido, finalmente? Sí, sí, es como una Es un cultura efecto más que se oral produce. de eso. Sí, Al tipo le importaba un carajo todo lo que no, pensaba. es que funciona, pero la profundidad del trabajo que hace Claro. es enorme. Por Y eso no te se digo, ve en los mucho de veristas, eso, por ¿sí? ejemplo, en Claro, Puccini no es tanto. mnemotécnico. No es tanto. O sea, en Madame Butterfly hay un motivo del suicidio. Sí. Claro. Y que aparece cuando hablan del suicidio, después se suicidia ella, se suicidia Sí, ya. ella, y en otro momento Bueno, algo... Madame Butterfly fue una de las óperas que tuvo una recepción pésima. Imagínate. 2, 3 años en que él luchaba para volver a estrenarla, montarla de nuevo, qué Y sé ahora yo. un- Y resulta que y la montaña era un desastre, y salían de Milán y qué sé yo, iban a otros lados, un desastre. Mm. Fue muy, muy, muy difícil. No debemos olvidar que finalmente. Bueno, acá pero nos para encontramos- cerrar, al final ese motivo lo repite varias veces y siempre igual. Le hace un pequeño cambio, como que modifica un poco la armonía, la Wagner, melodía. No, Puccini. Madame Butterfly, sí. Ah. Entonces, si te das cuenta, no es la misma profundidad, claro, y ahí sí te suena a oreja. Claro. Pero en Wagner hay una profundidad Una enorme. profundidad, enorme. o sea, creativa, Sí. finalmente técnica, que Sí, es muy, claro. muy grande. No, por eso para entender, por eso para escuchar a Wagner no basta con querer que te guste la música. Claro. No, Tienes claro. que llegar a un nivel de comprensión. En De cambio, hecho, Sobre todo en cambio, porque una Puccini- ópera de 5 horas requiere... Yo me acuerdo que, claro, que decía el profesor Rodrigo Baño, Sí. yo le mandaba un muy cariñoso saludo, que nos decía que finalmente el problema de los wagnerianos es que solamente escuchan Wagner. Sí, pues, Entonces bueno. se Solamente hablan de transforman y solamente hablan de Wagner y el universo Wagner, porque finalmente están los cantantes wagnerianos y no está pasando lo mismo en el programa. O sea, ahora estamos hablando de Wagner y Y dejamos no de hablar Puccini. No, No, el pero no pobre estamos Puccini- hablando de Tosca de Wagner. No, pero El pobre Puccini, siempre le pasa lo mismo. apuntar dos cosas. Que finalmente, en primer término, el desarrollo posterior, y es una cuestión que también yo creo que es un imaginario gringo también de la idea justamente de la genialidad, es que se olvida esta frase de que finalmente cuando uno se para, genera un cambio, como el caso de Wagner probablemente tal, se para en una tradición, finalmente. Se están parando en hombros de gigantes. Y en este sentido yo creo que uno de los pasos fundamentales para poder finalmente entender el desarrollo completo que se da, digamos, de la ópera tradicional y la ópera, digamos, dentro de lo, digamos, de la ópera con sentido clásico y no todavía tonal, digamos, es finalmente el trayecto que se da de el romanticismo, el posromanticismo, y finalmente el verismo estaría dentro de una época de transición que finalmente convoca o finalmente da pie a las distintas, digamos, los distintos universos que finalmente... Pero el verismo se abre Wagner. considera así como época o es como escuela, ¿no?
Sí, no, sí, Ambas cosas, ambas ambas cosas, cosas, ya. sí. O sea, finalmente es no solamente una época que está más o menos, digamos, no se dilucida muy claramente. Pero básicamente la cuestión que lo marca es que ya se baja de los Olimpo para poder empezar a hablar en términos temáticos, Sí. de comenzar a hablar de la calle, empezar a hablar, digamos, de temas que no son justamente Tal cual. absolutamente heroicos. Y dentro de eso, y una cuestión que me parece muy interesante, se necesitan otras voces y se necesita además otro desarrollo vocal contrario a lo que había pasado, por ejemplo, en el clasicismo y específicamente en el desarrollo del bel canto, Claro. que es un desarrollo muy preciosista de la voz. O sea, donde la calidad técnica es absoluta y exacta. Acá lo que se finalmente requiere es una interpretación dramática mucho más importante. Claro. Entonces, no De hecho, encuentro- Tosca tiene la gracia de Puccini, entre otras cosas en esta obra, es que logra darle ese poder dramático, teatral. Exacto. O sea, la obra es muy teatral. Hay muchas óperas que de repente se les pierde la dinámica teatral en medio En de... general, Tosca y Puccini en general requiere cantantes más que buenos cantantes, buenos actores. Buenos actores. O sea, y además buenos cantantes, porque no Sí. es fácil lo que hay Que es que algo cantar, que en ese sentido fue un poco pionero porque durante el siglo XX después se empieza a usar mucho la necesidad de actores muy buenos que canten bien, pero no sean... No necesariamente no necesariamente son... De hecho, Claro. muchas veces no son profesionales. siquiera. Nuevamente los gringos lo arruinaron todo. Sí, es cierto, es Que cierto. es realmente la llegada un poco de... Pero hay que decir que había un problema en las guerras mundiales, el problema de que si perdían tampoco era buena idea. Hay que decir, como a su favor, ¿no? Ahora se toca guerra mundial, no sé si... ¿Por qué la no deberíamos? Yo creo No, yo tengo claro, ¿Sí? yo tengo claro. A lo Tchaikovsky. el camarada mayor. Bueno, Lo yo tengo creo que claro. ante todo lo que hay que tratar de mantener es la armonía. Es la armonía. La paz Escuchemos mundial. un pedacito, un fragmento de Tosca que se llama Recóndita Armonía. Esta la elegiste tú, Carlos. Yo elegí... ¿Por en qué? ¿Por particular, Porque es muy interesante, porque finalmente... El tenor dramático. Hay un, el tenor no, dramático. porque hay un juego acá digamos, de Puccini que es muy interesante porque finalmente él tiene varias dimensiones y dentro de la dimensión de lectura, una de las dimensiones más importantes es justamente el amor romántico y el amor romántico por dos mujeres. Y una en particular es justamente a la que le canta esta primera aria, que es justamente Recóndita Armonía, y interpretada además por uno de los que yo creo que, o sea, es como un poco... facilista decir lo que voy a decir, pero finalmente uno de los grandes tenores que nos dejó la historia y es finalmente Plácido Domingo, que es mi favorito por sobre que nos dejó la Pavarotti. historia. Pero si está vivo. No, pero es que ya no está cantando de Ah. tenor, está cantando de barítono y Y está con... cantando director de un orquesta. tenor dramático es un barítono Es disfrazado. un barítono disfrazado, Así que- exactamente. Pero ahí volveremos ahí a la vuelta con más detalle. Ya, Recóndita Armonía. Dammi colori. Recondita armonia di bellezze diverse e bruna floria l'ardente amante scherza coi fanti e lascia stare i santi e per veritare idiota città di chiamerione tu azzurro ai occhio Tosca
diverse bellezze insiem confonde. Mare ritrarca sei, il mio solo pensiero, il mio solo pensiero sei sei tu. Scherza quei fanti e lascia stare i santi. Estamos de vuelta aquí en Música y Política. Tenemos que seguir aquí con Tosca de Puccini. Ahora hablemos un poco de Tosca, ella, el personaje. Era un poco tosca. Digamos, era, No, era- si era Tosca, mucho hicieron por ella, porque... No, pero es que, a ver, yo puedo darme una libertad. A ver, Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema con respecto a la construcción de la feminidad que contrasta justamente con este personaje. ¿cómo hacía Que él? básicamente la mujer italiana, expansiva, Qué miedo. gigantesca. Básicamente yo estoy pensando en la madre felinesca, o sea, el personaje y específicamente cómo finalmente... Uno dice Italia y a los 10 segundos siempre dice mamma. Claro. Mamma mía, mi mamá. Es finalmente como la construcción de una mujer, una heroína, que yo creo que es más o menos inédita, y aquí a lo mejor Miguel me podrá corregir, pero creo que hasta ese momento, en la historia de la ópera, no había salido un personaje con las características más bien masculinas de lo heroico, digamos. En el sentido de ejecutar. De ejecutar, de ser agente. un sujeto. Sí. O sea, No ser está- solamente la mujer amada por la que se lucha. Exactamente. De no hecho, es- bueno, de hecho ella es el principio activo porque es la celópata directamente. Claro, ¿ya? tal cual. Pero además, no es solo la celópata loca, sino que además es de una energía y una actividad productiva. O sea, Quizás antes no, es que en el verismo empiezan a aparecer esos personajes. Esos Yo creo que personajes. antes no. Antes pero no. igual, por ejemplo, si uno compara como, digamos, la colombina del Pagliacci, no es tan... No es lo mismo. No es lo No mismo. O a lo mejor Santuzza de repente quizá un poco más. Lola tampoco. Pero yo estoy es un pensando personaje, antes. Antes digamos, no- de antes de... No me suena nada. ¿no? O sea, Ya. finalmente todo se inaugura con Eurídice. Y Eurídice No, es, pues el- es un objeto de deseo infinito. Sí, po. O sea, es El finalmente el objeto motivo de lucha. Es el, Sí, pues el objeto de deseo más importante, además que es el más evanescente y etéreo que se puede imaginar. Claro. O sea, Eurídice no se presenta en la historia, desde la historia original, no se presenta hacia el espectador. Eurídice es ante todo, incluso en medio de la historia, un mito. Claro. Entonces, es el mito del mito, una situación... de hecho, no sabemos formalmente nada de Eurídice más allá. Orfeo existió, fue un personaje real. Dormía mucho, ¿no? Ese otro, era el amigo. No, ese era un primo. Ese era el primo. Oye, pero Tosca tiene que hacer algo muy, muy difícil para poder buscar a su amado, O sea, que es ceder al chantaje de un policía. del malo. vamos contando más o menos la historia. O sea, para los que no conocen la obra, nos encontramos básicamente con una... Por eso está impregnada, como decía Miguel, está impregnada exteriormente por política. Es como una manzana confitada, digamos. Sí. O Es sea, la política de la vida cotidiana, digamos. Claro, pero también dentro de un contexto general, que eso es lo interesante, que finalmente dialoga con la gran historia. O sea, porque finalmente nos encontramos con la... Claro, con- pero es el concepto de verismo, al final, de ver Claro. lo verídico. Porque al final Exacto. nosotros estamos envueltos, estamos en esa manzana confitada. ¿sí? Claro, Aunque no quiera. Claro, o sea, en esta gran, digamos, la gran historia, en la historia oficial en definitiva, nos encontramos con que Puccini llega, o sea, y hace un insight, digamos, con respecto a un momento particular, Por tu que, edad. que finalmente la ocupación que hace Napoleón de Austria, y específicamente cuáles son la Qué grande Napoleón. aventura y desventura que tienen la resistencia. Entonces la obra parte cuando entra un personaje que está escapando, digamos, de las fuerzas napoleónicas, y Mario Cavaradossi le da finalmente auxilio. Y medio que lo esconde, y además, bueno, digamos, es cuando
Él está comienza a pintando ahí, darse- ¿no? Está pintando Está y pintando. justamente da paso a Recóndita Armonía, que fue la primera, Claro, la ahí está primera área pintando que- una obra de una mujer hermosa. Y que nadie sabe que finalmente quién es. Entonces, Exactamente. porque usted tenía una hipótesis muy interesante, porque finalmente, claro, ahí está el drama, se desarrolla, el nudo dramático más importante justamente con este cuarteto en realidad. Porque Sí, está Mario Cavaradossi, que ama a Tosca oficialmente, que es la pareja oficial de Tosca, pero tiene una amante que es escondida también, que, Ama- que, que que, es el cuadro. que es el cuadro, claro, que es la del cuadro y que es finalmente la mujer de Deseo. Exacto. Pero él le dice a Tosca que esa es ella. Es ella, entonces ahí la tiene, no te lo puedo mostrar porque es una obra maestra. Y por otro lado tenemos ¿A a quién no este la otro. mentira, mentira. Esta obra la compuse para ti. Ay, Mentira, mentira. se acaba A todas de las- ver solito en un problema A todas, las que les, político de magnitud. a todas las que les compuse obras, sí, eran suyas. Ay. Hay una ópera, de hecho, con ese nombre. ¿Cuál? ¿Cuál? Norma. Ah, no, la verdad. Que yo se la... Ah, no se la hice yo. La mandé a cargar así. Bueno, y finalmente entonces tenemos a este otro personaje que es Carpia, que trata de Que estaba agarrarse tratando de detener a a Cavaradossi. Cavaradossi y trata de utilizar esta superestrella del momento que era finalmente Tosca. Que Tosca en realidad tenía como protegido básicamente a este pintor, que era un pintor, digamos, de medio pelo. Sí, porque no poca monta, sino- andaba pintando De Plaza de Armas. Claro, no, claro, de la catedral, que Sí, 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 estaba sí, ahí era como... así. Entonces muy entretenido porque finalmente nos damos cuenta que la gran historia se mete en la pequeña historia y con un personaje como Tosca que incluso ella ofrece su cuerpo para finalmente a Escarpia para poder llegar y decirle, bueno... Claro, el voy a equivalente cambio. sería que en los 80 un pintor de la Plaza de Armas esconde en su casa a un tipo del frente, Exacto. ¿ya? Y el policía anda buscándolo. cual. ¿ya? Ese- Todo- Tosca se ofrece para... Y Tosca se ofrece para arreglar el entuerto, Claro. a condición de que, De que Corbalán, digamos... de perdón. que dejen tranquilo a su hombre. Tosca sería como una vicaría de la solidaridad, pero sexualizada. Claro. Tal No, cual. Invitamos a todos los bufetes de abogados, miembros de bufetes de abogados que están Que escuchando se en este asocien a momento, nosotros. que nos Que aquí asocien. van a tener mucho trabajo, Claro. sobre todo para los practicantes. Claro. Además estamos dispuestos a ir presos. Porque a mí me sirve para escribir, a Miguel para componer, Sí, sí. a Carlos cantando en la cárcel sería éxito total. Hay Bueno, hay podría buen- tener muchas parejas, digamos. Oye, escuchemos alguna otra cosita antes de que esto se ponga peor. Bici del arte, bici de amores. Bici de arte. Bici de arte, bici de amores, Eh, con la interpretación inigualable de María Calas. Yo me di un gusto y elegí, digamos, María Calas. impresionante. Hablemos un poquito de María Calas después, así, vueltecita. cortito. Ya, Disfrútelo. vamos. Forte
Estamos de vuelta aquí en Música y Política como cada día jueves, como cada día sábado, siempre con Miguel Farías y Carlos Azócar. Estamos hoy con Tosca, Desde la cárcel. desde la cárcel, con Tosca de Giacomo Puccini. Yo estoy escribiendo unos cuadernitos. Bueno, Vamos. En todo caso, los cuadernos de Carlos se escribían por ahí, por la zona de Bellavista. Los cuadernos de la maestra. Los cuadernos de la maestra, de la magistra Vitae. De la maestra Vital. Bueno, Eh, vamos a seguir haciéndole El, Propaganda gratis. propaganda gratis. No, no es gratis. propaganda. Tú estás entrando gratis. Sí. Ojalá el estuviera canje, entrando gratis. el Aquí canje. todavía No, tenemos tenés que canje. decir, pues ya Sí, basta. Aquí bueno, hacemos un ¿cierto? llamado, sí. Lo No, hemos que- mencionado en todos los programas. Hagamos un Hay- llamado, Hay hagamos un un llamado. personaje por ahí que no... ¿No? Es terrible. Si lo arreglamos. No, está difícil arreglarlo. No. El dueño. De hecho, no, porque es el que arregla las cosas. De hecho. Ah, Mira, hay que hacerle caso al lapsus que alguna vez tuvo Fernando Atria, porque no lo ¿Sí? representa necesariamente y se arrepintió mucho de esa frase. Dijo, la Asamblea Constituyente hay que hacerla por las buenas o por las malas. En serio. ¿Ya? Y le costó muy caro y se arrepintió mucho, pero no debería haberse arrepentido. Es que acá por las malas no saldría caro. Saldría- Saldría más caro. a lo Bueno, mejor, pero- por la escala. Por la Para escala. volver a María Carla. Por la escala. volvemos. María Calas. ¿Algo que decir de María Calas? Yo no. ¿No? No, nunca me he metido mucho en María Pero Carla. te pasan cosas con Carla. Sí, sí. Pero es que además que el problema es que las grabaciones siempre suenan muy mal. Sí. Entonces como que no se Pero No, tiene un era timbre remasterizado. extrañísimo. Tenía un ¿Cómo? timbre raro. Sí, no, tienen timbre raro. De Pero hecho, yo ya- creo que es la misma grabación que uno lo escucha raro. Pero No, ella, pero yo he pero escuchado además el otra- registro, ella canta cosas de mezzo. O sea, como que finalmente era una mezzo que tenía finalmente notas Es que de... esto es lo que siempre hablamos, que no existe, no es como los registros no son como un piano, que empiezan en una Claro. nota y terminan en otra. O sea, cada El persona... registro humano, claro, tiene una Se- Termina solo- donde termina y claro, comienza donde Que comienza. es muy De hecho- divertido, que yo acá voy a hacer como un comentario que yo soy compositor de ópera, o sea, yo debería ser como protagonista de esto, y yo nunca entiendo mucho cuando hablan de registros, cuando como que nunca logro asociarlo, porque normalmente la gente que como que define estas categorías no están metidos realmente en lo que es hacer una ópera, no entienden lo que es, por ejemplo, escribir una partitura para un personaje. ¿Sabes? O sea, a mí me pasa mucho que yo siempre Sí. choco con la gente que habla sobre ópera. Pero tiene más sentido escribirle, por ejemplo, para un cantante de referencia o... Es que las categorías al final son buenas, ¿no? Si yo no estoy criticando, porque al final es otra disciplina, hablar Claro. sobre ópera, otra disciplina Claro. distinta a la mía. Pero a mí me sirve que existan las categorías. En realidad... Me sirve porque, por ejemplo, uno tiene de algunos puntos donde afirmarse, pero siempre, te lo digo por experiencia, uno siempre dice, Llega por bonito. ejemplo, voy a usar un tenor dramático, pero que pueda hacer tal cosa. O voy a usar un barítono bajo, pero que sea... O sea, Claro. uno es muy difícil encasillarlo, pero sí sirven como punto de referencia. Claro. Que Claro, a nosotros ahora, bueno, Sí. mandemos un saludo a Frédéric Chambert, que A tuvimos Chambert. una gran reunión Sí. con él hace poco hablando Sí. de este tipo de De este tipo de caracterización, problemas, sí. además, porque- Que él es realmente ¿Sí? un maestro de esto, sí. A mí me pasó algo muy Y triste. él no es músico. Y o sea, creo que tiene estudios de musicología, creo, sí. Claro, Pero no pero- es... No, parece que es clarinetista. ¿Ah, sí? Parece que es Ah, clarinetista, ya. sí. Parece que es clarinetista. Ahí está la claridad que tiene. La clarinetidad. A mí me pasó algo muy terrible y finalmente vine a reforzar lo que plantea Miguel. Porque sucede que yo pertenezco a un sindicato, que son el sindicato de Gordito, al cual le mando un muy cariñoso saludo. Gorditos Pero- cantantes. Gorditos Acá hay otro cantantes. y manda saludos. dijo. Que también pertenece al sindicato. Mira, un afiliado más. Él se ofreció. Entonces, el núcleo duro del sindicato... Yo voy para allá, yo estoy inscribiéndome. Entonces, el sindicato Gordito comparte entre ellas cosas, entre las cosas que es, por ejemplo, el amor a la vida, el amor a la comida, a la bebida, a la buena vida. El resentimiento de clase. El resentimiento contra los tenores, digamos, básicamente. Entonces ya Contra el héroe. nos juntábamos los gorditos y era como gordito, somos gorditos y cantamos como bajo, barítono y la cuestión y nos juntamos el otro día después de un concierto y justamente llegamos y nos ponemos a escuchar, digamos, una serie de áreas de bajo, de barítono, viendo los timbres, viendo los caracteres, o sea, y finalmente la división social que tienen las voces. Porque finalmente y eso es interesante, porque los tenores, y lo hemos hablado acá en Música y Política, le dan finalmente los papeles del héroe, a la heroína, la soprano, y las voces más graves finalmente son para los reyes, en el caso de los hombres, los ancianos, los bufones, o el personaje aquí como tercero, el cabeza de tigre que anda por ahí dando vueltas. En cambio, en el caso de las mujeres son la mama, en fin, las mujeres más adultas.
Entonces estábamos en eso y de repente nos encontramos con que ya era muy tarde, ya teníamos que irnos, entonces de repente dijimos, yo les quiero mostrar una última área. Y les muestro la área que vamos a escuchar a continuación, que es el Te Deum de Tosca. Y nos ponemos a cantar los tres gorditos así fascinados, el edificio completo, los vecinos despertándose, pero así entre medio de las nubes, y de repente eran 3 varones de Escarpia que estaban ahí cantando, ya todo bien, y terminamos así ya, pero rebosando en alegría y gorditismo, y de repente salimos a la escalera, y a mí se me ocurre interpretar así a la pasada un pasaje de Luciana Stelle. Que es la que vamos a escuchar al final. Al después. final, y de repente los tipos me quedan mirando los dos, se miran entre ellos y me dicen, tú eres tenor. Y todo Desgraciado. Eres un gordito. no, y de repente yo le decía, no, si yo soy Osito Panda, mira, soy gordito, llego, canto abajo. Y ahí de repente llegó, y a mí La toda la vida traición. me han dicho que yo soy barítono. Y los tipos dijeron, me piensan, y los dos son, digamos, profesionales del canto. Ahí refuerzo lo que dije. No existe. Claro. Fíjate que siempre que se habla de un cantante, siempre se dice, es como, por ejemplo, es barítono, pero con tonos dulces, agudos. No sé. Siempre hay una excepción. Y en ya. este caso, la excepción justamente hace la regla, porque seguramente se categorizó, por ejemplo, en el verismo se usa mucho como héroe, y en Wagner también al tenor dramático. Al tenor dramático. Pero actualmente el tenor dramático también se usa mucho, que incluso yo lo estoy usando así, porque estoy siguiendo una tradición. Ajá. Como un personaje malvado en muchos casos. Ya. Por Una potencia. Claro, pero una potencia antihéroe. maligna. el antihéroe. ¿Por qué? Por el timbre que se puede interpretar como gangoso que tiene, porque Claro. es como este El- tenor lo disfrazado. lo engolado, Lo engolado, que es finalmente. porque tiene una voz profunda, Es pero que al pinto, mismo tiempo, el espinto italiano, Claro. pero tiene un timbre punzante. Porque tiene que, al final, como es el héroe, cuando Berlioz lo usaba mucho, Berlioz usaba estas orquestas de 500 personas, entonces el héroe tenía que normalmente en la escena de heroísmo estaba tocando toda la orquesta y tenía que escucharse el héroe. Oye, hay que hacerlo de 500 Sí. instrumentos. ¿Sí? 500 Bueno. melódicas. Estamos postulando a 60 fondar para poder llegar porque hay que pagarles poquito además. Hay un entonces- Sí, pues con el fondo de la música, lean mi columna en el mostrador. Hay un fondar por cada... hay que postular un fondar por cada uno de los instrumentos. Oye, escuchemos Te Deum. Impresionante. Vamos al Te Deum. Disfrútelo de nuevo. Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, conveni. Sta bene, il convegno. Palazzo Farnese. A Tosca. Nel tuo cuor s'annida Scarpia. A Tosca. E Scarpia al porto della tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospetto, nel tuo cuor s'annida Scarpia. A Tosca. Nel capo del ribelle è la più preziosa di quegli occhi vittoriosi veder la fiamma languir con spasimo d'amor fra le braccia il languidir d'amor.
Bien, ya nos queda poco. De Puccini hemos dicho poco. Es De que- Tosca, algo. De política, Un poco más. poco más. Pero lo que hay que decir es que la ópera italiana trabaja muy bien la idea de la vinculación entre amor y revolución. Esa es una idea muy italiana, por lo cual los italianos no han tenido nunca institucionalidad. Pero, pero efectivamente No, ellos trabajan bien esa vinculación. Amor, No, y el- revolución e iglesia. Eso te iba a decir. Y normalmente Bueno, como la y la iglesia... iglesia Es como- siempre impresionante. Sí. O sea, en este Te Deum Gramsci es ahí un no buen se ejemplo. equivoca. Es un buen ejemplo porque Sí. el Te Deum normalmente es parte del oficio, ¿no? Si no Sí. me equivoco. Claro. Que es un cantus firmus que traes del siglo IV. Entonces, acá este tipo lo agarra y lo hace dialogar con el Con los las cantantes. declaraciones- ¿Y has visto cómo termina? Que termina diciendo algo como que Tosca me haces olvidar que Dios Que Dios existe. existe. Sí, Algo así. no, y, sí. no, y Con el termina no- cantando el Te Deum. El Te Deum. Entonces, no. No, si hay una... Porque Si se va eso no es mezclando revolucionario. Pero en términos compositivos, así... de la ¿Cuántos composición, curas no han dejado a Dios por una mujer? Claro. Pregúntale al hermano el Rumpi. ¡Oh! Música y política. Todo el programa para decir eso. No, pero compositivamente, ¿cómo lo hace? Porque finalmente se van metiendo unas campanitas que son de la... Sí. y un recitativo que va... a mí, la verdad... Que una cita también Tiene en una la música melodía que- eclesial, pero hecha... Hace un contrapunto porque se cruzan. Ya. Es bien Ah, choro, ya. bien O choro. sea, eso es lo que hace en términos... Sí, no, estrictamente claro, porque técnicos. fíjate que, o sea, término contrapunto es que al final hay voces que juegan entre sí nomás. Y Ya. acá está claramente, porque está el coro cantando el Te Deum y al mismo tiempo está cantando como otra cosa, pero que Claro. juntos funcionan. Es impresionante. Eso Además, se llama yuxtaposición. yuxtaposición. Normalmente la gente dice superposición, pero superposición Es es cuando algo está arriba de... algo está arriba de otro. Y En, no- en no- música no funciona. significaría que si tú pones algo encima de otra cosa, lo que estaba antes no se escucha. No se escucha, lo En tapas. cambio, yuxtaposición Es que se juegan, ponen y claro, imbrican. suenan Y, las pero dos. hacen finalmente armonía, ¿o no? Sí, no, tiene que ser armonía, sí, Ya. sí, sí. Porque aquí a mí me parece muy interesante porque finalmente lo que él plantea en términos... Si no hacen armonía, digamos, es Stockhausen. No, que finalmente lo que hacen... Como los eh, helicópteros, sí hacen armonía. Y los dinosaurios pueden Los dinosaurios. desaparecer. Lo que pasa es que de repente llega y lo que se funde, y a mí me parece muy interesante, por eso te lo preguntaba en términos estrictamente técnicos, es la fusión de dos poderes. Es la fusión finalmente de este poder Sí. imperial, finalmente que está representado por Escarpia, y finalmente el poder instituido, que en ese momento fue que era específicamente la iglesia. Usted, profesor, que le encanta tanto Napoleón. Y la es iglesia. ¿Cuál es la relación? Exactamente. Y la pero en, La iglesia napoleónica. La iglesia napoleónica Todos de los últimos días, días. en los últimos en días. términos estrictamente históricos, ¿cuál es la relación que existía entre Napoleón y la iglesia? ¿Era una relación conflictiva? ¿Fue una relación...? Muy conflictiva, muy conflictiva. O sea, había una negociación, pero una relación... Ya, o pero sea, no era una... No, era una negociación forzada, porque Napoleón era un tipo de mucha energía. Napoleón, él es un aparecido en la política, cosa que a la iglesia nunca le ha gustado. Por la estabilidad, por saber con quién estás hablando. Él, su famoso matrimonio, ¿ya? Que siempre se habla mucho del final de los Cuando tiempos. hay Ya. una pintura maravillosa. Que, Sí, bueno, pero finalmente- él se casa en calidad oportunista, porque ella era el camino hacia el poder. Qué grande. ¿Ya? Y dice la leyenda que se casó así como que llegó, se casó, haga rápido la ceremonia y se fue. Se fue. Ni siquiera... Ni siquiera consumó. Se fue. Consumió. Por eso la venganza, y hay una historia muy bonita que nunca se hizo. Que es María Antonieta. Se fue a comprar unos terrenos ahí, y fundó Cabal. No, esa es otra historia, esa es otra historia. Es otra ópera. Esa la vamos a poder ver en Próximamente, noviembre, sí. en noviembre. Podemos olvidar, y nuevamente, que Entonces, tenemos él- dos y él- creadores operísticos acá. Y él se va a la pelea, a hacer el imperio, la conquista. Una conquista muy revolucionaria y muy orientada por el racionalismo. Napoleón fue el gran ídolo de los racionalistas durante todo el siglo XIX. Claro, es la razón finalmente que se está O sea, expandiendo. y además que era un tipo muy brillante, muy culto, y además es un tipo que le gustaban los desafíos racionales. Entonces, por ejemplo, dicen que jugaba ajedrez maravillosamente. Entonces, el tipo tenía todo este que conmovió e hizo sentir a todo el mundo intelectual muy próximo. Por tanto, la iglesia tenía una relación obviamente muy distante, pero él entendía muy bien, como muchos de los líderes del siglo XIX, no nos olvidemos en Chile mismo de Diego Portales, que decía: yo no creo en Dios, pero creo en los curas. ¿Ya? Y a los curas hay que tenerlos cerca
Era la postura post-hegemónica que El tenía arte de la finalmente. demagogia, que Napoleón ahí... No, o sea, además que Napoleón tenía esa capacidad de decir, Pero pura post-hegemonía. yo voy a esa ver, cuestión, era exacto, porque él decía, a ver, impresionante. con qué conquisto este lugar? Por ejemplo, él se da cuenta de que él no puede llegar con milicias a Egipto. Claro. Y su dominación fue cultural. Él llega con escritores, él llega con pintores, él llega con arqueólogos, Champollion, Claro. ¿ya? Las primeras grandes investigaciones sobre el arte egipcio, las pirámides y todo, la época de Napoleón, Que era Champollion, su primo hermano. mi ¿no? primo. Entonces, y llegaban y logró conquistar Egipto De hecho, a punta de papelitos. mandó a componer a Ida. Ayuda. Oye, pero volvamos a A ese- Puccini. A Wagner. Ah, no. A Puccini. Pobre Puccini. A mí me gusta Puccini, ¿eh? Yo sé que es un gusto sencillo. Yo no fumo. Y un gusto sencillo y liviano y poco sofisticado. Nunca diga que le gusta Puccini delante de un músico profesional porque No, pero a mí me gusta. es como poquita cosa. Es un poquita cosa, Poquita igual, cosa. o sea. Pero No, sí tiene. Pero- Es como cuando pelan a Bizet. Yo a Bizet lo defiendo porque, por ejemplo, las cosas instrumentales de Bizet... Claro, Carmen es una cosa como de casi telenovela, pero las cosas instrumentales son... Ahí se nota que el tipo era... claro, lo que pasa es que además estos compositores eran muy, comillas, disparejos, tenían obras muy sofisticadas y pero obras como más todo, sencillas. Por como ejemplo, todo, sí, como todo. Pero ejemplo, Turandot. uno ve Verdi y Verdi tiene unas obras que son puros cantitos así como sacados de la calle. Es como un sketch. Es Como un decía sketch, usted, claro. o sea, así como- Pero de repente tú llegas Una de las gracias- a Jorge, por ejemplo, o a la misma... ¿cómo es que se llama la que están montando ahora en el Metropolitan? Creo que la estaban montando. Ahora están, en el Metropolitan parece que están con la flauta mágica. No, pero para este año Ah. de Lo que viene. lo que viene. Y bueno, y resulta que el tipo de una sofisticación, de una construcción, o sea, hay un trabajo ahí A ver. muy, muy potente. A mí, Entonces, o sea, me tocó hace poco montar así áreas de, digamos, de coros de En Verdi. el coro de la Chile. Y es impresionante. El tipo, yo no había cantado composiciones así, parecía, porque finalmente lo que hace, por ejemplo, el coro lo usa finalmente como un instrumento, de verdad. Cada cuerda, claro, realmente no es que cante, que todo, o sea, la armonía, sino que el tipo de repente, por ejemplo, nos tocaba un pasaje de Otelo, el Foco de Giolgia, y de repente te das cuenta que el tipo llegaba y hacía dialogar las voces, y sin estas explosiones gigantescas de los coros, Es y por otro lado, un contrapunto bien llevado. Mahler hace mucho eso en las sinfonías que tienen coro. Él trabaja muy bien los tejidos contrapuntísticos corales. porque realmente el coro finalmente se entiende como un puro instrumento, y en realidad no. Cada una de las podría cuerdas- ser, claro, podría ser. Normalmente entre compositores hablamos que cuando hay un tejido interno contrapunto, ahí se está utilizando de verdad como un como gran un instrumento. Por eso. Claro, claro. ¿no? Es como un piano, Como un con piano, con claro. su propia Exacto. herramienta. Y lo podéis dividir no, hasta en no, ocho, no utilizado siempre como un bloque. A eso te Exacto, refieres. a eso me estoy Pasa refiriendo, mucho con la orquesta. exactamente, Cuando claro. los buenos orquestadores normalmente usan a la gran orquesta no como una suma de cosas que se van poniendo encima de otro, sino que como un gran instrumento. Me permiten algo, otra libertad. Quiero mandar un saludo a la orquesta Lusach que está sonando, pero increíble. Sí, la vi ayer en el. maravilloso. Maravilloso, Muy bien. impresionante, como un bloque. Sí, no, No está como muy una bien la orquesta de una orquesta. universidad amiga. Finalmente, Y ojo que la universidad donde yo trabajo no tiene orquesta, así que se reducen las posibilidades. damos paso al área. Hay muchas orquestas de universidades públicas fuera de la ciudad también. No, pero esta es de acá. Entonces, el área más famosa de esta ópera, El Lucia Van Stelle. Luque Ben Stelle, El UTB Stelle. que es aquí ya el momento del romanticismo total, el momento de la revolución y el momento además de la tragedia, en la Que es lo que no le gustó a Verdi, parece. Claro. que es lo que me gustó ver. Es que para poder entender nuevamente la trama, le vamos a hacer un approach. Esto en realidad las óperas son bastante absurdas. Eso hay que tenerlo. En general, como que tiene unos vuelcos dramáticos que a mí me interesaría saber la voz de un dramaturgo. ¿Por qué durante tanto tiempo? Pues ustedes lo entienden un poco, ahora lo conversaban, que finalmente es la música y no la historia. Lo finalmente, entendimos lo que mucho interesa. más gracias a Chambert. Fran Chambert. O sea, Sí. hay una frase que a mí me dejó... Impresionante. Claro, que dice que en general los libretos parecieran ser muy pobres, pero la gracia es que al ser libreto, el Al final, adjetivo ya. de cada frase o de cada intención tiene que ser la música y la puesta en escena, no el adjetivo mismo. Exacto. Y Entonces por eso ahí Saca se los entienden adjetivos y deja... Una discusión que tuvimos hace mucho tiempo con Miguel, yo me acuerdo que él me planteaba, o sea, hasta qué punto los cantantes son intérpretes como puede ser cualquier otro miembro de la orquesta y dónde está finalmente la creación. Y efectivamente, la creación máxima de la ópera en el montaje operístico, finalmente la función del rellí.
O sea, cómo llega... Es un gran equipo el montaje de una ópera. Pero y hay finalmente, ¿quién muchas está voces dirigiendo de alguna manera también una puesta en escena en No, claro, específico? pones una luz mal en un momento clave y arruinaste el momento. O sea, Claro, también. no pasa nada. O sea, tiene que ver con justamente eso. Entonces, efectivamente, bueno, esta escena, tú querías contar más o menos de qué Sí, iba. entonces, básicamente la escena como de máximo, digamos, angustia del tenor de Mario Cavaradossi, que sabe que lo van a matar, y entonces finalmente recuerda en esta escena una escena romántica que tuvo con alguna de su amante. Queda la duda. No queda Usted- claro, sí. No queda si es sí. finalmente Tosca o a la que él estaba pintando. Claro, a mí Tosca, que por lo demás, a mí me parece que ahí hay un juego en el libreto para que parezca que es Tosca, pero que realmente no es Tosca. Tosca en ese momento, de manera muy toscamente, estaba asesinando al barón Escarpia, y como el Cavaradossi, o sea, se había puesto a punto de prostituir, luego lo mata, Exacto. hace un acuerdo político para que hagan como que lo maten, y este otro tipo Como que está maten acá... al pintor. ¿Cómo? Para que se haga como que matan al pintor. Claro, Como que que matan a le Cavaradossi. disparan y Y lo y matan quedan de igual. mentira. Y ahí está como agente total, Tosca, ¿viste? Eso No, es lo que total. estabas diciendo tú, que es primera vez que es de Una alguna heroína manera la total. heroína. Pero ¿cómo termina? Pero ¿cómo termina? Realmente matan al pobre Cavaradossi. Y en realidad su lamento... ¿Y cómo que como termina? Pero no has dicho cómo termina. Se termina matando Tosca, finalmente. Y ahí No es aparece- un spoiler, en la ópera no hay un spoiler. Escuchemos, si usted quiere, puede buscar ahí en YouTube ahí el área final de Tosca Claro, y todo- puede aprovechar de ver la escena. Que es Ver- tremenda, ¿no? Pero escuchémosla aquí y Con- con esto ya nos despedimos, nos Sí, vamos. despidámonos, sí. Nos vamos. Jonas Kaufman nos canta... Kaufman. Kaufman. Ah, El muy me- bien, muy el me- bien. El mejor tenor de hoy por hoy, dicen por ahí. Dicen, no sí, sé. dicen por ahí. Sí, Es bueno, muy bueno. sí. Es muy bueno. Es mejor que el Rosa. O Flores, perdón, Flores. se llama. Sí, que el peruano. Sí, sí. Pero también es Es que bueno. es otro también tipo. son distintos. Yo lo Es escuché, que no todos tiene- los yo, pero no yo tiene digo, volumen. siempre digo eso. Todos los cantantes para mí son distintos. Sí, Cada pero- cantante es como una... A mí me dio... no, Música no. infinito. Ahora, más afinado imposible, pero, Sí. pero ¿Quién? Flores. Pero volumen no tenía. Es que es otro tipo de cantante. Claro, Por otro eso, tipo de cantante. en los cantantes, mira, ahí yo hago el paralelo con los compositores. Actualmente hay tantos estilos de composición como de compositores hay. Porque ya no es como antes, que uno sigue una tradición muy cerrada. Cada uno hace lo que quiere, de alguna manera. Todos somos atonales, pero todos hacemos lo que queremos. Hay tonales también. Y los cantantes un poco lo mismo. Cada uno tiene sus propias gracias, sus propios registros y sus No, propias y su propio repertorio. debilidades, su propio Realmente. Alberto Ese es el Plaza es asunto. atonal. Es atonal. Es atonal. Atonal. Bien, Pero, vamos. pero sin querer serlo, ese es el problema. El problema es que uno Nos vamos. siempre le termina pidiendo más de lo que puede dar. Bueno, con Tosca, con Giacomo Puccini, con Carlos Azócar, con Miguel Farías nos despedimos, pero escuchamos el aria Luque ven a Estelle de Tosca, la última aria, el cierre trágico de esta obra. Nos vamos. Hasta luego. Chao.
Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.